Ahí tenemos. Bien, habíamos dicho que el ciclo cardíaco está compuesto por dos ruidos y por dos silencios. El primer ruido, recordando simplemente, se produce por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Ese es el principal factor, de tal suerte que simplemente muchos autores lo consideran como la principal causa, pero también hay un factor muscular y también hay un factor vascular. Ya estamos hablando de la puesta en tensión del músculo ventrículo, por ejemplo, momentos antes de contraerse el ventrículo, y cuando hablamos vascular también la puesta en tensión o las vibraciones que genera la arteria aorta al momento de iniciar la sístole, ¿no? Eso más el cierre de las válvulas mitral y tricúspide sería la principal o la causa que provoque el primer ruido, que produzca en realidad el primer ruido, pero se conoce comúnmente como simplemente el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Ese cierre de las válvulas auriculoventriculares, les vuelvo a recalcar, es acústicamente sincrónico, que nos va a provocar un sonido que se conoce como tum, la onomatopeya, el tum, ¿no? Pero sabemos que fisiológicamente siempre se cierra mucho más antes, centésimas o fracciones de centésimas de segundo, la válvula mitral primero y luego recién la tricúspide. Pero esa diferencia es tan pequeña que no hay esa posibilidad de individualizar esos dos cierres. Simplemente se escucha como un único sonido, que es el tum. Una vez que se cierra la válvula auriculoventricular, ¿qué es lo que ocurre? Se apertura inmediatamente las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar. Esa apertura valvular, chicos, no produce ningún ruido. Ni bien se abre, se inicia el periodo expulsivo de la sangre, es decir, el ventrículo se contrae y saca hacia la arteria aorta todo el contenido de sangre en el ventrículo. ¿Y qué se llama ese periodo? Se denomina sístole. Y como la apertura de las válvulas y el periodo expulsivo de la sangre no produce ningún ruido, se conoce como pequeño silencio. Es decir, silencio nada más. Y por su duración, que es menor en relación al otro silencio que se produce inmediatamente después del segundo ruido, se conoce como pequeño silencio. Onomatopeya del primer ruido, tum. Cierre de causado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que significa el inicio del periodo sistólico, y todo lo que es el silencio es sistólico, ¿sí? Es decir, significa expulsión de sangre. Inmediatamente después de que ha terminado la expulsión de la sangre a través de la arteria, aorta y la arteria pulmonar por intermedio de la válvula aórtica y pulmonar, se termina el periodo expulsivo e inmediatamente se cierran las válvulas aórtica y mitral. Ese cierre es el responsable de la producción del segundo ruido, que en su onomatopeya es ta, ¿no? Entonces, el segundo ruido es causado exclusivamente por el cierre de las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar, cuyo significado es que ya terminó el periodo de sístole y estamos iniciando el periodo de reposo o el periodo diastólico. Todo eso tiene una connotación exclusivamente diastólica, y tanto inmediatamente después de que se cierra, ¿qué es lo que ocurre? Se tiene que abrir la válvula mitral y tricúspide para que se vuelva a llenar nuevamente de sangre los ventrículos y así generar un ciclo siguiente. Esa apertura de las válvulas mitral y tricúspide no produce ruido, es silencioso. Y ese llenado de sangre de las aurículas hacia los ventrículos, o el vaciado de sangre hacia los ventrículos, tampoco produce ruido. Por lo tanto, es una época, una etapa, una fase de silencio, ¿no? Y por su mayor duración se denomina silencio, ya que nos estamos refiriendo a que ese lugar o ese espacio de silencio tiene mayor duración y se denomina gran silencio. Entonces, reiteramos, R1, onomatopeya tum; R2, onomatopeya ta, que significa el inicio de la sístole del R1, el R2 significa que ya terminó la sístole y está empezando el periodo diastólico, y así sucesivamente. La anterior clase también ustedes hablaron de un tercer ruido. El tercer ruido se produce por el llenado rápido ventricular. ¿Y cuándo se produce el llenado rápido ventricular? Cuando habíamos dicho que el segundo ruido se produce por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar, entonces
inmediatamente o casi juntos se abren las válvulas mitral y tricúspide. ¿Para qué? Para que la sangre contenida en las aurículas se vuelva a llenar. Entonces, en ese momento de que se abren esas válvulas, se vacía de manera brusca el contenido de sangre del auricular ventrículo, por eso se llama llenado rápido ventricular. Entonces, el tercer ruido, que es causante por ese llenado rápido ventricular, se genera inmediatamente después del segundo ruido, es decir, al inicio de la fase diastólica, más o menos en esta parte. Ahora, el cuarto ruido que ustedes mencionaron, también que es secundario a la contracción auricular, ¿ya? O a la sístole auricular, dicen algunos libros. ¿Qué significa? Que en la última parte de la diástole, cuando la aurícula ya ha vaciado la mayor parte de su contenido hacia el ventrículo, queda todavía un restito de sangre y la aurícula hace el esfuerzo de llenar ese restito más hacia el ventrículo. Y habría un momento en que habría una especie de contracción de la aurícula para terminar de vaciar. Entonces, esa sístole auricular, normalmente no existe contracción de las aurículas, ya les vuelvo a reiterar, tan manifiesta como los ventrículos, porque la diferencia de masa muscular es absolutamente grande. Entonces, ese momento es el último esfuerzo antes de que se cierren las válvulas auriculoventriculares. Es decir, ¿y qué significan las válvulas auriculoventriculares? La generación del primer ruido. Entonces, antes de que empiece el primer ruido, se puede escuchar el cuarto ruido, es decir, antecitos del R1 del ciclo siguiente. Ahí es donde se ubican todos los ruidos, pero fundamentalmente acuérdense de esto porque vamos a volver, chicos, para hablar de la clasificación o de la duración de los soplos cardíacos donde nosotros estamos. Habíamos hablado de la intensidad, creo que habíamos quedado aquí, ¿no? Habíamos dicho que la escala de Levin y Harvey, ¿no?, lo clasifica en 6 grados, muy débil, malamente audible, débil, audible solo en silencio, moderado, claramente audible, intenso, que puede asociarse a un frémito, grado 5, muy intenso, el frémito tiene que estar palpable, sí o sí, y puede oírse con el endoscopio parcialmente fuera del pecho, es decir, cuando no esté muy apoyado directamente en la región precordial, y el grado 6, intensidad máxima, frémito palpable, e inclusive se puede escuchar sin necesidad del fonendoscopio. Su modo de registro es muy fácil. Si para ustedes es grado 3, es decir, lo escuchan de manera moderada, la intensidad colocarán intensidad grado 3/6, es decir, 3 sobre 6. Si escuchan que puede ser 5, entonces colocan 5/6. Si es 1, 1/6. Si es 6, entonces pondrán 6/6, es decir, 6 sobre 6. Eso quiere decir que están utilizando ustedes la escala de Levin y Harvey, que lo clasifica en 6 grados. Y les reitero, chicos, en la materia de cardiología al año o en internado con otros colegas que estén pasando visita pueden encontrar también o les pueden dar otra clasificación, ya sea en 4 grados, en 5 grados, etcétera. No hay ningún problema. Asimilan nomás también aquellos conocimientos, pero lo más útil que nosotros utilizamos en la práctica es sobre 6 grados. Bien, habíamos quedado justamente ahí, ¿no es cierto? Como ustedes habíamos quedado. Ahora, una vez que habíamos visto las características de descripción de los soplos cardíacos, habíamos visto la intensidad en los grados que habíamos dicho, tenemos que ver también el tono y timbre. O sea, el tono y timbre es un poquito difícil de poder quizás describirlas a cabalidad, ¿no? Por eso es que muchas veces no mencionamos esto. Entonces, cuando decimos tono, estamos hablando fundamentalmente si es un tono agudo o es un tono grave, ¿no? Eso tiene que ver mucho con las características que generan el soplo. Ya vamos a ver después cuáles son las causas que generan el soplo. Eso los clasifica en tono agudo cuando es muy alto, ¿no? Y en tono grave cuando escuchamos ese soplo de características bajas, es decir, apagadas. Pero es muy difícil, ya es una variación inclusive individual o perceptiva auditiva de cada estudiante o de cada colega.
Por lo tanto, si bien se dice que tenemos que describir el tono, generalmente no lo hacemos, pero conozcan que tenemos un tono agudo o tono grave. En cuanto al timbre, sí existe la descripción de acuerdo a que ustedes puedan encontrar o no alguna variación en los soplos. Entonces, este asunto de los timbres se asocia generalmente a lo que nosotros podemos conocer como otro sonido que nos pueda orientar o que pueda equipararse al sonido que estamos escuchando que ha sido producido por el soplo cardíaco, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el soplo suave o aspirativo, algunos que tienen un timbre rasposo o áspero, algunos que tienen soplante, porque una cosa es aspirar y otra cosa es soplar. Otros que tienen un timbre en maquinaria, ya les voy a explicar qué quiere decir esto, en chorro de vapor, musical, piantes, en vuelo de gaviotas, en flamear de banderas. Es decir, fíjense, estos timbrecitos me parece que tienen mucho que ver con la naturaleza de la estructura cardíaca que vibra en el momento de generar el soplo. Si les doy un ejemplo, que haya un pilar muscular o del músculo de la válvula mitral, por ejemplo, que esté suelta o que esté perforada, entonces al momento de pasar la sangre va a generar una vibración extra que le va a dar un timbrecito adicional a este soplo general. Vamos a hablar de dos cosas, por ejemplo, cuando dice suave o aspirativo, estamos hablando como cuando ustedes disponen los labios como para poder silbar, pero a diferencia de que saquen o exhalen el aire, introducen el aire hacia adentro, ¿sí? Meten el aire hacia adentro, y ese soplito suave o aspirativo se puede presentar en diferentes valvulopatías. Cuando hablamos de soplante, nos estamos refiriendo a que el soplo es más manifiesto, más fuerte, más intenso, mucho más audible, que da la característica fundamental como si hubiese alguien que está soplando dentro del corazón, o sea, auditivamente estamos hablando, ¿no es cierto? Cuando hablamos del timbre rasposo o áspero, por ejemplo, pueden encontrar esto en pacientes que tienen válvulas protésicas, válvulas cardíacas estamos hablando, o caso contrario que tenga rigidez valvular, es decir, que no se abren ni se cierran de manera adecuada o correcta, por ejemplo, en los casos de calcificación de las válvulas, la válvula aórtica fundamentalmente, que es propensa a sufrir mucha calcificación, o en su defecto cuando existen patologías que afectan, como la fiebre reumática, que es una de las fundamentales, que afecta aparte de la destrucción valvular, de la ruptura de las cuerdas tendinosas, o en su defecto de calcificación de las valvas, de las válvulas, ¿no? Entonces van a encontrar ustedes un soplo de carácter o de un timbre rasposo. Es como si estuviesen abriendo y cerrando una puerta que no cuadra bien y que choca o raspa al momento de cerrarse, ¿no? Entonces se llama rasposo o áspero. Cuando hablamos que tiene un timbre en maquinaria, por ejemplo, muchas veces hasta es un signo patognomónico. Habíamos dicho que patognomónico es casi propio de una enfermedad o de una patología. El soplo en maquinaria, por ejemplo, hace alusión a aquellos soplos que tienen una característica auditiva que si semeja o simula al ruido producido por aquellas máquinas de vapor, es decir, estamos hablando de los trenes de hace años, ¿no es cierto? Ahora ya ni en las estaciones que sirven de museo creo que no hay los trenes, que para iniciar a caminar o a andar tenían que cargar leña y luego botaba su vaporcito, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Por una especie no sé si era chimenea o pito, y cuando empezaban a hablar, ¿no? O sea, daba vueltas la, la, las ruedas supuestamente del tren a medida que cargaba de vapor y de energía la máquina, ¿no? Entonces por eso se llama en maquinaria, es decir, hace alusión a eso, es decir, cuando el tren está empezando a partir, ¿no? Como parecía eso. Por eso se llama en maquinaria. Les decía también al inicio que se asocia siempre a una cualidad conocida de otro sonido, por el timbre en realidad. Y esto es propio de la persistencia del conducto arterioso, ¿sí?
o el agujero de botán. Entonces, estos soplos generalmente se van a contracorriente, por eso es que son muy, muy intensos, ¿no? Son muy fuertes, fácilmente audibles, inclusive llegando a un grado 5 o 6 generalmente de intensidad. Soplo en maquinaria. Cuando hablamos del soplo en chorro de vapor, por ejemplo, está haciendo alusión a esa característica de auditiva que cuando han debido ver en algunas películas, ¿no es cierto? Donde hay el tipito, el capo, el héroe está peleando con el villano, se está haciendo sacar la mugre del tipito y de repente agarra una cañería o un tubo que está pasando por encima de su cabeza y jala el tubo, se rompe el tubo y empieza a salir, y resulta que es una cañería de gas o de presión y se revienta el tubo y sale el gas a presión, ¿no? Chorro de vapor, como un chorro de vapor. También como eso, si es que tienen sus hervidores de agua, ese es su silbadorcito, también se acuerdan, ¿no es cierto? Que cuando hierve el agua, pues el vapor tiene que salir por algún lado. O si tienen olla a presión, ¿no? Y cocinan con olla a presión, destapan, bueno, yo digo esto porque también cocino, destapan ustedes esa cosita, ¿no es cierto? Para que salga todo el vapor que está dentro de la olla a presión y el sonido que hace. Escuchan, saben, ¿no es cierto? El sonido que hace. Por eso se llama en chorro de vapor. Y este chorro de vapor, esa característica acústica, si escucharían ustedes en un paciente que tenga este tipo de soplo, tengan la seguridad de que tiene una valvulopatía que se denomina insuficiencia de la válvula mitral. Es decir, son característicos. Y cuando vean en cardiología, ustedes van a ver en todas las valvulopatías, van a ver soplo de Austin-Green, soplo de Carey-Combs, o sea, tienen sus propios nombres. ¿Ya? Y la idea de semiología no es dar, digamos, cardiología más, pero sí que tengan por lo menos el conocimiento básico de cómo describir los diferentes soplos. Después ya en cardio, en internado, etcétera, ustedes ya van a complementar muchísimo más todo lo que estamos hablando. Entonces, en maquinaria, en chorro de vapor. Cuando decimos musical, inclusive van a encontrar unos soplos tan suavitos, tan acústicamente parecen inclusive producidos por algún instrumento que estuviese dentro del corazón, como esa gente que agarra una hojita, por ejemplo, de durazno, creo, lo envuelve y empieza a tocar y producir música, ¿no? Esa característica. Hay muchas otras, ya les he hecho en flamear de banderas, en vuelo de gaviotas. ¿Por qué? Yo no conozco la gaviota, pero se supone que alguna vez he escuchado que de mi lado vuela una paloma, digamos, o cualquier ave, y se escucha el aleteo inicial. Esas características tienen, por ejemplo, cuando dicen en flamear de banderas, han debido ver una bandera en su mástil que está colgada y de repente viene un viento y sacude la bandera y golpea. Es como cuando alguien agarra una toalla mojada y nos da en la espalda, ¿no es cierto? Ese sonidito de la toalla, no del golpe en la espalda, ¿no? De la toalla. Se llama enflamear de banderas porque hace alusión a ese sonido que produce la bandera que está izada, que ha sido golpeada o movilizada por el viento. Se llama enflamear de banderas. Y esto generalmente se presenta en el caso de que hay un pilar muscular de las válvulas o de las valvas que están sueltas o están perforadas o rotas, o hay algo en la circulación de sangre que genera un movimiento y que está prendido y el otro extremo suelto, y cada que pasa la sangre, pues genera una vibración adicional, esa estructura que está suelta, pero que está interfiriendo en la circulación de la sangre. Es decir, el timbre también hay que relacionarlas. Por eso van a ver ustedes, chicos, no se desesperen en cardiología, que hay sus propios nombres en las diferentes valvulopatías. Entonces, ya conozcan que existe la posibilidad de describir el tono, aparte de la intensidad, que ya hemos hablado, que es muy importante. El tono, que es un poquito difícil de poder describirlas directamente, porque tiene una gran variación individual acústica, y al igual que el timbre, pero el timbre está mucho más relacionado con algunas patologías, como signos patognomónicos. Les reitero, algunos de estos, por ejemplo, el suave o aspirativo es
en la estenosis de la válvula mitral. En cambio, en chorro de vapor es en la insuficiencia de la válvula mitral. En maquinaria es en la persistencia del conducto arterioso. ¿Sí? Entonces, fíjense que van a encontrar el rasposo o áspero cuando existe calcificación valvular o en su defecto válvulas protésicas, etc. Entonces, ese timbre nos orienta a que existiría alguna patología ya anatómica en el corazón, fundamentalmente a nivel valvular. No sé si hasta ahí está claro, chicos. Hola, Sí, hola. doctor. Muy Sí, bien. doctor. Muy bien, no se van a complicar con esto, no se desesperen en el sentido de que teóricamente les estoy hablando, pero no les estoy mostrando esos soplos, ni mucho menos. Les vuelvo a reiterar, chicos, vamos a tratar de buscar, porque generalmente yo no proyecto ni audios ni videos, sino siempre los llevaba al hospital para hacerles escuchar estos soplos que les estoy diciendo. Y sí, hay muchas valvulopatías que nos producen esos soplos con esta característica de timbre, pero como no vamos a ir a hospitales, voy a tratar de seleccionar algunos ruidos, ya sea en MP3 o en MP4, o quizás algún video se pueda descargar para que ustedes puedan ubicarse mejor en esto de los soplos cardíacos. Como cuarto paso, tenemos que ver el tiempo en el que ocurre, es decir, en qué etapa del ciclo cardíaco que hemos visto ocurre. Es decir, se refiere al momento de la revolución cardíaca en la que se produce, como dice en la diapositiva. Ocurren durante la sístole, durante la diástole o dura durante toda la etapa. Entonces, esto es lo que tienen que tener mucho en cuenta. Los soplos diastólicos siempre son producidos por lesión orgánica de las válvulas. En cambio, los soplos sistólicos pueden ser orgánicos o funcionales, y esa clasificación la vamos a ver posteriormente. Entonces, cuando hablamos de, vamos a volver del tiempo en el que ocurre, ¿dónde está nuestra? Acá, del tiempo en el que ocurre, nos estamos refiriendo a algo muy sencillito y simple de lograr, ¿sí? Si es que ustedes escuchan el primer ruido, el tum, y luego escuchan un soplo inmediatamente del primer ruido en cualquier parte de esto, entonces ustedes tienen ya la autorización o la autoridad moral para describir y decir que ausculta un soplo sistólico, ¿sí? Habíamos dicho que el primer ruido o el pequeño silencio, mejor dicho, tiene connotación netamente sistólica. Entonces, hagan de cuenta, escuchen el primer ruido, tum, ta, entonces ese es el soplo que han escuchado en el pequeño silencio, cuando debería de haber ningún ruido. ¿Sí? Debería de haber silencio en realidad, pero escucharon un soplo, entonces, ¿qué connotación tiene el pequeño silencio? Es totalmente sistólico. Por lo tanto, si escuchan un soplo después del R1, es decir, en el pequeño silencio, dicen ustedes sistólico. Si escuchan después del segundo ruido, es decir, en el gran silencio, entonces ustedes dirán que tiene connotación diastólica. Dirán, se ausculta un soplo diastólico. ¿Y cómo se escucharía más o menos? Tum, ta, tum, ta. Es decir, en la etapa de gran silencio. Sería soplo sistólico. Y si escucharían en ambas fases, ustedes tienen toda la obligación de decir se escucha o se ausculta un soplo sistodiastólico, porque hay soplos tan intensos que se escucha tanto en la sístole como en la diástole. Eso es muy sencillo de ubicarse. Lo único que tienen que hacer es ubicarse cuál es el primer ruido y cuál es el segundo ruido. Nada más. Y luego tenemos, que vamos a volver también a esa misma diapositiva, la localización. Esto del tiempo en que ocurren es muy sencillito, como les acabo de decir. ¿Es histórico o es diastólico? O es sistodiastólico si es que dura en ambas fases. Ahora sí, la duración es un poquito más complicado. La duración quiere decir si ocupa toda la sístole, o ocupa toda la diástole, o ocupa las dos cosas. Acuérdense de este término, que quiere decir proto, meso y tele. ¿Ya? Proto, meso y tele. Proto quiere decir al inicio, meso quiere decir en la parte media y tele quiere decir en la parte final. Y pan u olo quiere decir que dura todo toda la sístole o toda la diástole. Entonces acuérdense de ese término, vamos a volver a esta imagen. Si ustedes han escuchado un soplo en el pequeño silencio, entonces ya es un soplo sistólico.
¿no es cierto? Pero ahora hay que identificar después en qué parte de esta sístole, de este periodo, es que ustedes están escuchando ese soplo, o cuánto dura en realidad ese soplo. Entonces, iniciamos. A ver, voy a tratar de marcar acá. Vamos a dividir en 3 partes. Bueno, no estoy... Ya. Entonces, cuando el soplo se presenta en la primera parte del pequeño silencio, en el periodo sistólico, y su duración es simplemente esto, ¿no? Entonces se denomina proto, ¿sí? Quiere decir al inicio de la sístole. Si el soplo se presenta o se escucha simplemente en la parte media del pequeño silencio, se denomina meso. Si es que escuchan al finalizar del pequeño silencio o a la finalización del periodo sistólico, se denomina tele, ¿ya? Proto, meso, tele. Es decir, proto si escuchan el soplo al inicio de la fase sistólica. Meso si solamente dura la parte media y tele en la parte o etapa final. Entonces, y como está en la etapa de sístole, ustedes dirán, se escucha un soplo protosistólico. Quiere decir, el que ya conoce o el que está pasando visita o el colega que está escuchando, quiere decir que la duración de ese soplo es en la primera parte del pequeño silencio, porque dijeron protosistólico. Si escuchan en la parte media dirán mesosistólico y telesistólico si es en la parte final. Ah, pero ¿y qué tal si dura toda la sístole? Entonces ustedes dirán pan u holosistólico. Pan u holosistólico. ¿Sí? Si es que está en la sístole. Ahora bien, ¿qué va a pasar con gran silencio en la fase diastólica? Lo mismo, solamente que lo cambian nada más proto, meso y tele, perdón, esta parte, y telediastólico. Nada más, así de sencillito. ¿Y qué tal si dura estas dos fases? Entonces dirán ustedes, se ausculta un soplo protomesosistólico, ¿ya? Pero no puede haber prototele, es decir, no puede haber un soplo, se corta acá y luego al final. No, puede haber protomeso o mesotele o puede durar todo, ¿sí? Sería entonces pan u holosistólico, pan u holodiastólico. ¿Hasta ahí está claro, chicos, o tienen alguna duda en lo que les he dicho? ¿Han entendido? Proto, meso y tele. Fácil, ¿no es cierto? Lo único que, o sea, fácil teóricamente, la idea es escuchar los soplos de verdad y ver si es que nosotros podemos identificar la duración. Y si no podemos hacerlo, no es necesario, no es exigible en realidad al estudiante ni al residente decir qué fase, qué etapa. No, directamente decimos, se escucha un soplo sistólico en foco tanto de intensidad, que es 12 en 6. Entonces ya con eso es más que suficiente. Pero si ustedes tienen la capacidad y la habilidad de poder identificar la duración más, excelente, excelente, eso sería excelente. Muy bien, entonces estamos justamente en intensidad, tono, timbre, tiempo en que ocurren y la duración. Eso quiere decir toda esta diapositiva con un montón de letras que están ahí. Ya, así de sencillito. Protomeso, tele. La localización, esto más avanzaremos. La localización quiere decir es el sitio donde es escuchado con mayor intensidad y de forma más nítida. Estamos hablando de los focos de auscultación, porque tienen que decir ustedes, se escucha un soplo sistólico, pero ¿dónde? En foco mitral, aórtico, tricúspide. Entonces lo único que tienen que hacer es detenerse en todos los ciclos, ¿no? Para escuchar este soplo y quedarse definitivamente con el foco donde se produce la máxima audición del soplo, porque puede haber soplos tan intensos que se escuchan en todos los focos y parecería hacernos confundir de que ese soplo se produce en el mitral cuando de verdad se está produciendo en el aórtico. Entonces, cuando decimos la localización, es necesario que nosotros sepamos dónde se está generando ese soplo. Es decir, nos permite identificar el aparato valvular o la cámara que lo produce. Si escuchan un soplo en el foco mitral, entonces ustedes dirán que es la válvula mitral la que está mal. ¿Será insuficiencia o estenosis? Ya vamos a ver la próxima clase. O si escuchan el foco aórtico con mayor nitidez o intensidad, entonces están autorizados a decir que es la válvula aórtica la que está provocando ese soplo y veremos si es sistólico o
diastólico, es decir, si es estenosis o es insuficiencia de la válvula mitral. Eso quiere decir, ya la localización es identificar cuál es la válvula que está dañada y que esté generando ese soplo. ¿Y cómo hacemos eso? Muy fácil, escuchamos todos los focos de auscultación y en cuál escuchamos de manera mucho más nítida o más intensa. Localización. Y finalmente tenemos lo que es, hay un hito más, la propagación o irradiación. Chicos, vamos a quedar ahí, por favor, repasen. Esto de la irradiación es muy interesante para poder inclusive corroborar lo que hemos escuchado o hemos estudiado hasta ahora acerca de la generación de los soplos. Y luego, en la próxima clase, terminamos con lo de los soplos cardíacos y su clasificación, es decir, cómo se clasifican sistólicos de eyección, de regurgitación, diastólicos, de llenado, etcétera, etcétera. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, chicos, hasta aquí. Caso contrario, les reitero, por favor, lean la clasificación de los soplos. El día lunes ya va a ser más participativo con todo lo que estamos hablando. Les voy a decir, por ejemplo, el soplo de la insuficiencia mitral, por qué se produce y en qué etapa del ciclo cardíaco, por ejemplo, lo podrían escuchar. Entonces va a ser más participativo, ¿ya? Si no tienen ninguna duda o ninguna aclaración, chicos, estudien para el día lunes que vamos a hacerlo más dinámico. ¿Sí? ¿Está bien? Está bien, doctor.